Hey guys, thanks for checking out Tom Segura En Español. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those 3 dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Por fin tengo el bananero, el rey de la paja, el gordo que chupa pija haciendo sus putos videos. Por fin, estás aquí, güey. Tom, veo que hiciste tu research. Sí, claro. ¿Me conoces? Claro. Me definiste con 10 palabras toda mi carrera prácticamente. Ya, vete a la mierda, concha tu madre. Boludo. Excelente. Ok. Digo, ya rompimos el hielo de un vergazo. Oye, y una pregunta. Usted, acabo de ver su cuerpo increíble en su video por el Día de las Mujeres. Qué culo tan rico que tienes. Y gracias. Bañando tu carro. ¿Y siempre has tenido ese cuerpo? ¿O es muchos años de comer bien y tomar fotos? No sé. Creo que este año voy a hacer, como vos hiciste el crossover al español, Sí. yo voy a hacer el crossover a OnlyFans. Sí. Porque, digo... Pues hay un culo de plata que puedes ganar ahí. Creo que es el futuro, lo veo por ahí, porque en Twitch me banearon los hijos de puta, en Facebook también, en Instagram me meten un vergazo en la boca y en el culo cada 2 semanas. Entonces digo, en OnlyFans esas tienen la pija en la boca todo el día, sí. No hay problema, voy para ahí. No hay ningún problema. Instagram de mierda, siempre también me quitan mis posts. Bajan posts y dicen, esto violaba no sé cuántos guidelines, toda una mierda. Sí, está, internet está sensible como clítoris de ninfómana. Está muy... casi... ¡Ay! Sí. Pero para el lado negativo, no positivo. Así que creo que es los tiempos que vivimos. Vos que tenés una carrera, yo veo tus especiales, la verdad que me cago en la risa. Gracias. Y uno tiene que ir, mírenlo hijos de puta, es un fenómeno, es un crack, la rompe. Y uno tiene que ir contorneando el material, sí. Porque si te bajan, ya dejas de existir, ¿viste? Sí, así, no, tienes toda la razón. He hecho toda la culpa a Mark Zuckerberg y los hijos de puta en Facebook, porque son los dueños de todo eso y, bueno, sus reglas... Toda la razón. No hay ningún sentido. Solo falta que cuando le mando una foto de pija a mi madre, que 2x3 me pide para ver que esté bien de salud, me la censuren en WhatsApp, ¿entendés? Sí. Porque WhatsApp también es del chupaverga Sí, WhatsApp. No, ¿cómo se llama? Este otro tipo es de WhatsApp. O sea, no sé si lo compré. Facebook son los dueños de WhatsApp ahora también. Sí, de WhatsApp creo que también. Paso, tienen todo. En 5 años va a estar Zuckerberg y Walt Disney. Va a ser... y nada más. Dueños de todo. Y Al Jazeera y los chinos. Y el pinche Elon Musk también tiene que ser dueño de... Ese también. Pero también. Ese no me cae tan mal. Es medio... Sí, con sus carros. Medio loco. Sí. Pero no rompe tanto los huevos, no se mete tanto en la vida porque está en otra industria. Sí. Oye, pero usted eres de Uruguay, ¿no? En sí, nací en New Jersey, viví hasta los 8 años. Mis 2 padres son de Uruguay y me fui a Uruguay. ¿Y te quedaste cuánto tiempo ahí? Y en Uruguay viví desde los 8 años hasta los 25 por ahí. Ah, ok. Así te quedaste mucho tiempo. Sí, es donde hice toda mi formación. Okay. Yo cuando llegué a Uruguay hablaba así como el culo, como hablas vos, ¿sí? En la escuela y me hacía mucho bullying. Sí. Pasé unos años de mierda. ¿Entendés? A mí me sacaron la mierda también cuando me fui de niño al colegio en el Perú con mis primos y yo, el único gringo ahí, me sacaron la mierda todos los días. Y yo hablaba mejor en esa época y me sacaron la mierda. Pero creo que ese pasaje de fuerza creo que le hace la piel más gruesa a uno para el futuro. Sí. No sos tan putito, tan pussy. Sí. ¿Entendés? Como que te prepara para... Eso sí te prepara para la vida. Sí. Claro, sí. Porque ya a mí en 8 años, en segundo de escuela en Uruguay, ya, me robaban la merienda, me pateaban la cartuchera, me decían americano hijo de puta, sí. Nos pusiste la dictadura en nuestro país.
Un niño de 9 años que te diga eso, imagínate. Un niño de 9 años diciendo que pusiste el poder del dictador en nuestro país. Claro, qué ridículo. porque cosa que escuchan de los padres, ¿viste? Dice, gringos de mierda, estos nos metieron la dictadura, no, nos invaden. Fuera yankee, siempre me decían. Yankee fuera yankee, claro. Sí. Pero en esa época tú sí eras como un yankee, ¿no? Porque llegaste con los 8 años, después de 8 años en Estados Unidos. Era lo más yankee que había, era para mí lo mejor del mundo. Si supiera chuparle la pija a Ronald McDonald, lo haría, porque era lo mejor que me pasaba en la vida. Mi padre tenía una pizzería y trabajaban de 10 de la mañana a 11 de la noche en Irvington, un barrio hood de New Jersey. Sí. Era tipo, la historia de mi vida es muy parecida a la película Do the Right Thing de Spike Lee. Sí. Así, era blanquito, pero latinos en vez de italianos en un barrio de grones. Ok. Y afanaba, mi padre lo sacaba a batazos, todo. Era complicado. Tus padres tienen que ser muy racistas, ¿no? Digamos que lo que decía el nene en la escuela de Yankee Go Home, mi padre lo decía de otra forma de los morenos del barrio. Te entiendo, no tienes que decir más. Para conectar ahí, ¿viste? No tienes que decir más, sí te entiendo. ¿Y dónde viviste cuando fuiste a los 8 años a Uruguay? Y en Uruguay fui a vivir a un lugar que se llama Carrasco, que era un lugar bastante concheto, por decir un lugar medio residencial. Yeah. Porque mi padre vendió la pizzería y en esa época el dólar en Uruguay hacías magia, ¿no? Sí. Pero mi padre, hijo de puta, mi padre me puso en la escuela pública para que vaya con mis primos, y en la escuela pública eran todos salvajes. Yo venía de una escuela que era todo amor y paz, porque mis padres no me llevaban a la escuela del barrio de Grones, manejaban 40 minutos para llevarme a otra escuela en un barrio de la montaña de New Jersey, que era todo lindo, ¿viste? Y llegué a este lugar y está ya... Yo fui y le llevé una manzana a la profesora y me dicen, americano alcahuete, hijo de puta, con 9 años, ¿viste? Decía, wow, this is hardcore, ¿viste? Pero tenías miedo cuando se mudaron a Uruguay. Sí, yo lo odié Uruguay cuando llegué. Después me adapté y me encantó y pasé los mejores años de mi vida, de la formación, la adolescencia, todo. Pero los primeros años fueron bastante bravos. Menos mal que tenía mis primos, que cuando me daban golpizas, ellos me pegaban de vuelta porque decían, le estás dejando mal a la familia, todos te pegan a vos, sos el weakest link, sos el eslabón más débil de la familia. Entonces me entrenaban a pelear y todo. ¿Y tienes hermanos también? Tengo una hermana que además estaba preciosa. Yeah. Y cuando una nena te gusta en la escuela, le pegás. Y mi hermana me decía, él me pegó, pegale. No, yo no. Y venía y me pegaba. El que gustaba de mi hermana, me pegaba a mí todavía. Puta madre. Sí. ¿Y cómo es vivir en Uruguay? No sé, lo único que sé de Uruguay es Punta del Este, porque todo el mundo habla de Punta del Este, que tienen las mejores playas y todo lindo, pero no sé más. Eso es precioso, pero no representa Uruguay, porque principalmente está la gente que vive ahí todo el año, que son los dueños de las casas, de las viviendas, porque generalmente los negocios son dueños gente de mucha plata o argentinos y todo. Y en verano se llena de gente muy rica, ya sea de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de otros países, porque es precioso, la verdad, la playa, pero son todos, como decimos, nariz para arriba, unos culos rotos son, ¿viste? Que se piensa que son... ¿Culos rotos? Yo le digo culo roto, es ass broken ass, pero es metafórico, no sé por qué. Sí. Que se como bien creídos, ¿no? Bien creídos, que se pueden tirar un pedo más grande que el culo. Y es todo fla. Y sí, dame un agua mineral, yo la pago $15 porque puedo. ¿Entendés? Es bien ostentoso. Yo siempre odié esa actitud, mi padre también, toda mi familia. Y fui muy pocas veces a Punta del Este. Eso no quita que es un lugar precioso. Y en verano estás con la pija parada, ponete doble calzoncillo porque, viste, andás como loquita, viste, por todos lados. Claro. Pero el resto de Uruguay es un país muy, muy tranquilo, la gente es muy simple. Yo me vine hace mucho tiempo, ¿no? Pero la idiosincrasia del uruguayo es... Al tener dos gigantes al lado, como Brasil y Argentina, es como que tratan de ser diferentes porque no le queda otra, ¿no? Porque... tengo estos dos. Sí, enormes. Como el esfínter entre dos huevos así de toro enormes.
Pero se siente así el de Uruguay, ¿no? Porque tengo a este lado Brasil, enorme, todo el mundo conoce y como casi que se olviden de ustedes, ¿no? Sí, los argentinos dicen Uruguay es una provincia argentina y los brasileños dicen no, Uruguay es un barrio brasileiro. Sí, un barrio es un neighborhood. Sí, claro. Es como así, joden. Pero está, esas cosas, esos chistes, ¿viste? Son Te rompen chistes, los huevos al principio. Pero el de Uruguay dice que me chupa la pija porque somos Uruguay. Me chupa la pija, exacto, me chupa la pija y los huevos. Sí. Así se dice en Uruguay. Así me enseñó mi tía, que le enseñaba clase en jardinera. Así que me dices, en los últimos 14 años vives en Miami, pero antes de Miami, ¿viviste en Estados Unidos o directamente de Uruguay a Miami? Te voy a dar toda la cronología. Ok. 76, nací en New Jersey. Ya. Viví hasta el 84 en New Jersey. Fuimos un par de veces con mi familia, nació mi hermana, pero fuimos por 2 meses y volvimos. Así que 76, 84, New Jersey, 84, 2001, Uruguay, 2001, 84, 2000, el 84 fui a Uruguay, ¿ok? Sí. El 2001 me fui de Uruguay a New Jersey. ¿Otra vez? Sí, una mierda. Lo odié. Sí. Además tenía mi propio estudio, tenía mi banda, estábamos tocando todo. Me había recibido una carrera de analista en publicidad y fui a trabajar en un warehouse empacando fusibles de impresora. Porque yo era el único ciudadano americano de mi familia, entonces tenía que ir sí o sí. Una verga. Y ahí conocí una gente que cuando vine acá a Miami, Julio, un amigazo, y me dijo, vení a trabajar al canal de televisión donde estoy. Y en el 2004 me vine y de acá me sacan con los pies para adelante. ¿Y cuando llegaste a trabajar en el televisión, saliste en programas en ese año? No. Yo estaba atrás de cámara. Okay, atrás. Nunca. Es que ahora obviamente no estás atrás de cámara ahora y la gente te encanta. Veo que hay miles de comentarios en los videos y cada día estás haciendo más. O sea, ¿cómo creció todo esto? Y creció por un tema de aburrimiento. Yo no tenía amigos acá en... ¿En serio? Claro, en Miami no tenía amigos, no tenía conocidos, nada. Y ya tenía un trasfondo, ya venía haciendo animación desde Uruguay, que hacía animación que era casi porno. Y dije, voy a empezar a filmarme haciendo pajerías. Y así empezó el Bananero a fines del 2004. Y seguí haciéndolo. Wow. Antes que empezara todo el movimiento de YouTube y todo. Por eso es como... Me dice que soy una leyenda. En realidad soy un gordo pajero que nunca se cansó, en realidad. ¿Viste? Que me gusta realmente hacer videos. Sí. Y me sigue gustando, Lo hago como una terapia, como un ejercicio para mantenerme sano. Sí. Porque, ¿viste? Cuando tenés mucho tiempo para pensar, te empezás a quemar la cabeza. ¿Y yo cuando estoy más... ¿Y cómo mantener? O sea, durante la pandemia hay gente que se volvieron locos normalmente, ¿no? O sea, es obvio, ¿no? Porque hay gente que perdieron el trabajo, o sea, subieron 40 libras. O sea, pero tú, ¿cómo? Yo subí 30. ¿30? Sí. ¿En serio? Más o menos. ¿Por el trago o por la comida? Los dos. Creo que por la quietud, por estar todo el día en mi casa, camino tramos más cortos. ¿Entendés? Porque voy de acá a acá. Digo, salgo a correr todos los días, salgo a andar en bicicleta, voy a la playa. Pero me empecé a agarrar la costumbre de cocinar. Y cuando cocinas es difícil hacer 2 porciones. Haces 5 o 6 para aprovechar todo. Y después me queda comida todo el día. Estoy morfando, me hago una paja, me duermo una siesta. Digo, vamos a comer de vuelta. Sí. Yo vivo solo con mi gata. Digo, si me decís, vives en Miami Beach, tenés 40 años, tenés un gato, vivís solo... Tremendo, pero no, tengo novia que vive en Argentina, le mando un beso. Sí, hace un año que no nos vemos. un beso. ¡Mua! Le mandamos un beso. Sí. Además, vimos tus especiales secado de la risa. No, eso es increíble, lo que has hecho, o sea, tu carrera haciendo los videos y bueno, no sé. Muchas gracias, papá. Digo, que lo digas vos, los huevos me están titiritando como Chengo Balls. ¿Y haces podcast también? O sea, ¿esto es normal?
Tengo como un programa de radio que hago los viernes en vivo por YouTube que se llama Radio Garca, que lo empezamos a hacer hace mucho tiempo, pero en realidad cuando lo hacíamos hace tiempo era en realidad una... Mira, estás loco, güey. Tienes que empezar a hacer esto todas las semanas. Toditas ¿Sí? Sí, de hecho, porque tú tienes, no sé, no solo la capacidad y personalidad y eres gracioso, pero esto va a subir más y más y más popular cada día. Así que tienes que hacer esto. Tienes que hacerlo. Me comprometo, yo soy un hombre de palabra. Me lo dijo Tom Segura, me voy a poner las pilas y voy a empezar a hacer podcast. ¡Sape! Y también tienes que seguir haciendo tus pornos. No puedes parar de hacer los pornos. No, dejaron de venir. Acá filmaron en esta casa como 15 películas pornos. Acá estuvo Mia Khalifa, estuvo Jade Stevens, estuvo Diamond ¿En tu casa? Kitty, en mi casa. Cagaron en mi baño. Jinx Mace, la peruana, que Sí. es coterránea, dejó una bolsa de Crystal Meth vacía, ¿no? Pero yo le pasaba la nariz al asiento porque con ese culo, ¿sabes lo que es? Es un culazo, sí. Qué ojete. Pero, ¿filmaron en tu casa cuando tú estabas ahí? O sea, era tú... Yo alquilaba la casa para hacer porno. Yo justo al horario que llegaban las actrices porno me tenía que ir a trabajar. Pero llegaba... Las minas vienen... ¿Quién tiene mejor una vida que tú? Tú tienes una mejor vida que todos. Vives en Miami Beach. Eres gracioso. Con ese pelo. Eres de Uruguay. Graban pornos en tu casa. ¿Qué más quieres? No sé, digo, me lo decís de esa forma, te voy a pedir que me dejes de chupar la pija un poco, Tom. Gracias. ¿Qué estás tomando ahí? ¿Qué es eso? Estoy tomando mate. Mate. Esto es típico de Uruguay, Argentina, Sí. Paraguay, el sur de Brasil, solo que lo toman en diferentes modos. Yo lo que pasa es que le pongo jengibre adentro porque venía sufriendo de la voz porque yo como hablo y grito mucho Sí. y bueno, una de las formas de que me gano la vida, tengo una aplicación que mando shoutouts, saludos Sí. a la gente, que los puteo, los mando a la reconcha a su madre, le digo, feliz cumpleaños, hijo de mil puta, soplá la vela, volvé a prender y metete en el ojete, cara cagada, chupaverga, ¡sape! Y eso, con eso estoy dentro de todo No sé si subvencionando. tenemos, tú y yo tenemos como 6 años, pero eso nunca no me hace reír escuchar a alguien hablar así, putear así. No sé, siempre me hace reír. Y creo que en español no sé, es como casi más romántico y gracioso escuchar. Es diferente que en inglés dice, oh, fuck off, you motherfucker. Es Sí. una cosa un poco fuerte, no, casi feo, pero en español es como música. Yo creo que es poesía en todos los lenguajes. Es más, me ha abierto puertas porque como me piden insultos no solo de Argentina, pero de Perú, de Uruguay, de Chile, de República Dominicana, entonces me pongo a estudiar modismos e insultos y formas de cómo llamar la pija, la concha, el culo, en cada país. Entonces ver. tengo Practicamos. ¿Cómo se dice, por ejemplo, bueno, en el Perú dicen chucha, ¿no? Sí. Así se dice. No sé, ¿y cómo cambia Chucha. por los países? Hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, mucho el tema del pene, ¿viste? Al dominicano le diría mamaniema, eso es chupapija. En chupapico, mamatula en chileno, en Uruguay, Argentina, chupaverga, chupapija, venezolano, mamacuevo, en México creo que dicen pija también, pero el tema es tener un colchón de puteadas, ¿viste? Y que le decís y dice, el bananero, ¿viste? Habla el mismo lenguaje que yo y todavía me putea a mi madre y me dice feliz cumpleaños, ¿qué más puedo pedir? Ay, me encanta. Yo también te voy a pedir lo mismo. Mi cumpleaños es el 16 de abril. Por favor, me mandas mensaje puteando. Pero papá, mándame la mierda. Te lo mando, te hago una historia y te tagueo a vos. No puedo esperar. Te lo voy a mandar en pelotas como tu amigo Bert Kircher. Sí. Ese cómo le gusta estar en pelotas, ese hijo de puta, es un crack. Me cae re bien. Es gracioso, sí, le encanta. Le encanta. Y además siempre está en pedo todo, ¿no? Siempre. ¿O no? Se despierte y ¿qué estás haciendo? Tomando cerveza. 7 de la Ese mañana.
Ese es otro crack, ese los stand-up en pelotas, Sí. se chupa birra. Una vez fue a un reunión de los hijos y en vez de llevar una coca, llevó una Coors Light, ¿no? Eso Sí. lo contó en un Sí, especial. sí. Es completamente de locos. Sí. Tomando tragos, 6, 7 de la mañana. Whisky, o sea, licor, no le importa. Y todito el día tomando así. Fuimos de viaje una vez. Fuimos de viaje juntos a San Francisco. Y vino a la casa como las 6, no, 7 de la mañana para ir al aeropuerto. Y en el camino, puta, tenía un vaso, o sea, era de ese tamaño, lleno de hielo y vodka. Lo tomaba entero, fuimos al aeropuerto, fuimos a un bar, 2, 3 ahí, subimos al avión, 2, 3 más. Llegamos a San Francisco y le digo, oye, ¿te vas a acostar? O sea, yo tomé como 2 y casi no Claro. me paro. Él, nada, fácil. No, vamos a ir, no vas a tomar más. Todo el puto día tomaba. Estaba bien. Yo tenía esa energía hace unos años atrás, Sí. pero después, viste, el cuerpo para recuperarte te toma un día antes, después 2 días, después 3 días y ya está, esto Sí, es una verga. yo ¿viste? estoy lo mismo, pero lo que tienes que hacer es como Bert, tomar así toditos los días. Así que es La constancia es la clave. eso es. El cuerpo dice, mira, si paras no voy a recuperar, pero si sigues tomando, estamos bien. Tenés razón. Sí. Yo te digo la verdad, estoy tomando antibiótico, pero estaba tan emocionado que me serví un single malt, porque la verdad te admiro mucho, Tom. Gracias. Tom Segura, el de los huevos largos y la pija dura. Así es. Ahí te hice una pequeña poesía en tu honor. Y estoy muy contento, así que estoy como loquita. Salud. Salud. ¿Y tú haces shows en vivo también? Sí, eso fue de las cosas, tanto como, digo, nunca hice mucha plata con el bananero, porque para empezar nadie quiere comprar un producto donde yo aparezca vendiéndolo de la forma que yo lo quería vender. ¿Qué puedo vender así? ¿Entendés? Como nunca me pude vender, fue algo que le sirvió al personaje como marca, y soy como el que nunca se vendió, el infunable, porque nunca me pudieron tumbar, pero eso también porque nunca llegué a niveles masivos de gente como otros, como Dross, como Rubius, que son otros youtubers masivos en Latinoamérica, Auronplay, Fernán Flo, pero yo soy el tipo, la oveja negra, el bastardo, y estoy súper contento con eso. Y además soy el más viejo, y estoy muy contento con eso. Y una de las cosas de las riquezas que me dio el personaje fue recorrer toda Latinoamérica entre los años 2013 hasta el 2019, toda Latinoamérica. Probé cocaína en todos los países de Latinoamérica. Probé varias prostitutas hasta que conocí a mi novia en el 2015. Y la gran mayoría de los shows no me acuerdo de nada, porque estaba high as fuck, borracho hasta la pija, porque tengo pánico escénico. Yo hacer los videos detrás de una cámara, editar, aprendí el know-how. Sí. Pero pues, subirte arriba de un escenario nunca fue lo mío. Y hacerlo a una edad tan avanzada como fui yo, que ya tenía 30 y pico años, se me abría el culo como la concha de Madonna. ¿Pero quieres volver a hacerlo al escenario, a hacer shows así? Creo que no es lo mío. Capaz que porque veo los videos y me da vergüenza ajena verme así que estoy... pero puedes volver a hacerlos y sin ponerte así completamente de pedo. Sí, totalmente. Más dejé la cocaína hace un tiempo. ¿Tú sabes que nunca lo he probado? ¿No? Nunca. Sos peruano, sos comedian. Sí. Es porque apariencia de cocainómano. Es porque con los 19 años, no sé cómo decir, overdosed. Sí. Me quedé en hospital, en coma, por tomar otras drogas, así que... Yo escuché esa... ¿Qué fue lo que tomaste? Se llama GHB. GHB, que es como un éxtasis, pero más poderoso, Más ¿no? poderoso y es líquido, y lo tomas así nomás en una... Lo llevas en botella de agua y lo pones... Y lo tomás una tapita y vos te tomaste un trago. Sí, un trago, con un vaso. Sí, yo vi eso, sí. Me quedé en el hospital. Así que después de eso y el hospital y todo el mundo, eres drogadito. Cuando alguien me dije, ¿quieres probar cocaína? Y dije, puta, no lo quiero probar porque claro, me mandan y además, otra vez al hospital. Los 19 es la edad perfecta para empezar a consumir cocaína. Sí, ¿no? Si no Yo empecé a los me 16. hubiera pasado eso,
De hecho, yo probará cocaína, heroína, todo. Más putas. Claro. La vida rica que vives. No, bueno, sí, no sé si tanto. Creo que todo en exceso es malo. Sí. Pero lo debes probar un poquito. Un poco Sí, está bueno. creo que está bueno. Como dicen, la puntita por lo menos para probar. O una cosa, voy a probar todo por lo menos una vez. Ya. Sí, eso es, así uno debe Yo vivir. creo que en los próximos años me van a romper el culo porque digo, ya, como estoy bailando, hoy fui al supermercado, que me siguen, viste, los carniceros y los de la panadería me siguen, Sí. empezaron a chiflarme, ¡ey, mami! Me empezaron a decir, viste, ¡qué culo, qué ojete! Así, gracias, yo me pongo contento. Claro. Todos mis seguidores dicen que se hacen la paja pensando en mí, creo que es algo hermoso, esa conexión, ese nexo que he armado con mis seguidores. La verdad los quiero mucho, son los mejores fans que podía pedir. Sí, se nota que eres graciosísimo, pero los fans también, lo que apuntan en tu página, se nota que son graciosísimos. Mucho del material que yo meto en los videos son comentarios que me dejan, que digo, estos son unos hijos de puta, no tienen madre, ¿entendés? Digo, son muy chupavergas, muy mala onda, muy humor negro, ¿entendés? Y además, es como una colmena. Yo soy la reina de las gordas putas y estos son las abejas que traen su miel, ¿entendés? Y yo y me anoto todo. Es excelente, la verdad. Y después se disfruta entre todos y uno dice, ese chiste se lo pasé yo al bananero. Y yo dice, sí, seguro la pija, andá. Fue por tu culpa. Oye, ¿y cómo cada día te haces un video o tienes como un plan y piensas, debo hacerlo o así nomás? Es muy genital. Es cuando se me cantan los huevos. Te digo la verdad, no tengo una metodología, no tengo, un video por semana. Lo mío es mucho cuando sale la inspiración, cuando salen las ganas. Capaz que una semana te saco 3 videos y capaz después paso un mes. ¿Y siempre pones los videos en todas plataformas así? ¿YouTube, Instagram, Facebook? No. No. En YouTube trato de poner el contenido que es más elaborado. Son videos que ya me tomo más de 3, 4 días, una semana, un mes, un año en editar. ¡Wow! Porque tengo videos que me tomaron, que lo empecé a hacer en el 2010. Entré en el hábito del coso, dejé de producir por mucho tiempo y lo terminé en el 2016. ¿En serio? Sí. Pero Instagram es más más rápido y... Sí, es más, le gustan las cosas que están menos producidas, le gusta más. Cosas rápidas. Hay recetas, no hay fórmulas que todos estos influencers, chupapijas, odio la palabra, que tienen, ¿no? Están los estudios que contratan 80.000 pendejitos lindos en los cuales yo nunca podría entrar y los hacen hacer todo lo mismo, con la misma música. La verdad es, no me gusta que la gente piense así, creo que cada uno tiene que tener valor por sí mismo, ser diferente. Me gusta la actitud, do it yourself, hacerlo vos mismo, salir de la manada, punk. Pero hoy por hoy, para levantar una mina, si estás como yo no vas a levantar nada, pero si tenés el pelito, el copito, vas a levantar mucho más. Y si haces fotitos así, el coso, ¿viste? Yo no puedo hacer eso, ¿viste? Sí. Pero en sí, creo que cada plataforma lleva un contenido diferente, pero se puede, a veces si haces una producción grande la meto en todos lados, ¿no? ¿Y sigues, pones en Facebook o no? ¿Lo dejas nomás? Yo ya Facebook, yo ya no voy a Facebook. Sí, yo tampoco. Mi novia le encanta Facebook y me dice, no me comentaste la foto que te tagué conmigo. Sí, mi amor, que Facebook están vos y las señoras mayores, las tías. Sí, de las primo tías. Nicolás. No voy a dejar comento en la foto de mi tía tampoco, porque es mi tía. Es vieja. Sí, de educación. Es como que te da un poco de lástima y un poco de asco, ¿viste? Sí. Yo en Facebook se me postea, perdón a la gente de Facebook, que tengo 2.2 millones y medio de seguidores, pero es como que es una plataforma que estuvo buenísima, pero
como que la quemaron de cierta forma, ¿viste? Sí, es una mierda ahora, sí. Ya no veo Facebook, que se jode Facebook. Dime, porque como no conozco, ¿cómo es la comida de Uruguay? ¿Es parecido a tus vecinos, a Argentina, y sea carne en todos lados o no? Uruguay forma parte de lo que es la Pampa, que es todo el sur de Brasil, todo Uruguay y esa parte del Río de la Plata de Argentina, donde es un campo súper fértil, que fue donde los españoles, hijos de mil putas, que con todo respeto a los españoles, ¿no? Llevaron el ganado. Mira, Y los españoles, para que veamos claramente, para todos que están viendo o escuchando esto, son unos salvajes animales, ¿ok? Conquistadores que mataron a millones de personas y por eso hablamos español, 3.000 millas de España. Ok, sigue, por favor. El tema que hayan dejado el lenguaje no está mal, y que hayan conquistado y traído cosas, tampoco, pero haber extirpado y haberle chupado la teta a toda América, sacaron toda la plata, todo el cobre, todo el cacao, todo el caucho, todo, y dejaron a todos con el culo para arriba saliéndole humo. Eso es lo único, pero era el tema de las monarquías. Venimos hablando de pijas, culos, tetas, Tom, no vamos a empezar a hablar de las monarquías, monarquía, política, del siglo XVI. Sí. Vamos a confundir a la gente, no va a ser para En el año 1531 vino Pizarro, ok. Bueno, el chupapija de Pizarro, sí. Bueno, y llevaron tanto que había tantas vacas que los criollos, que fueron los que quedaron de los españoles combinados con los indígenas, mataban una vaca, le cortaban la pata y no tenían que elaborar recetas, porque tenían carne para tirar para arriba. Mataban una vaca para comerle la costilla o el lomo, ¿entendés? Entonces creo que eso tiene mucho que ver por lo cual no se desarrolló tanto la cocina en esa área, ¿no? Tanto en Uruguay como en Argentina y el sur de Brasil. Y también por la infusión, la inmigración tan masiva de italianos y españoles que trajeron su cocina, que es deliciosa. La comida italiana y española es de lo mejor que hay. Lo máximo, sí. Sí. Pero no se puede comparar una cocina peruana, que es autóctona, precolombina, una cocina mexicana, que te hacían, taco burrito la pija, tienen los moles, ¿entendés? La preparación de pescados y todo, que es de la concha de la madre. Así que estamos quedando bien con toda Latinoamérica y tocamos un poquito en cada lado, un besito en cada pija. Eres graciosísimo. Mira, yo voy a hacer shows en Florida, si acaba esta pandemia de mierda en septiembre. Así que tienes que venir al show. Voy a hacer Voy al show y te invito a un asado a mi casa, papá. Ok. Papá, me encantaría, te agasajo, te pongo una alfombra roja, te pongo una toallita, te limpio, ¿la tenés circuncidada? ¿Qué? You circumcised, la tenés circuncidada, te limpio un pañito después de mear, lo que quieras, te hago un asado a lo más parecido que se hace en Uruguay, pero con gas. Y invitas también a tus amigas, las que son actrices, también invitas a la casa, lo pasamos. Voy a ver qué puedo hacer. No creo que pueda. Y a la novia en Argentina, besos. Patricia te va a cortar los huevos. Patricia se llama tu señora, ¿no? Mi señora se llama Cristina. Cristina, perdón, no habla español. Es muy graciosa, es comediante, es una crack también. Sí, muy graciosa. Don't put subtitles on this one, boys. No, pero mira. Te cagaste, Este gordo chupapija todo el día haciendo sus videos. No, eres graciosísimo. Me encantaba hablar contigo. Gracias por todo tu tiempo y por hablarme un rato hoy día. Y pues lo hacemos otra vez si quieres. Papá, contá conmigo. Yo te digo la verdad, me gusta mucho tu humor. Creo que sos el top 5 de los comediantes actuales. Bueno, gracias. Me encanta tu stand-up, tu delivery. Es un fenómeno. Muy amable. Y dije, yo le tiré un coso. Che, vos, mirá que me encantaría hacer esto, que estás hablando en español, te doy una mano, que hablas como el culo, te puedo ayudar.
No, pero y acá ya estamos, sabes así cuánto, que- no sabes cuánto, o sea, yo te dije eso, pero cuánto me ayuda a hacer esto, porque cada vez que hablas con alguien que habla español perfecto, o sea, los nativos que hablan su idioma, cada vez que hablas y escuches y pues el back and forth, ¿no? Haciendo esto es lo que mejore o sea, lo mismo que veniste, bueno, tú naciste en Estados Unidos, pero ya sabes que cuando llegaste de Uruguay, se supone que con los 26 Esto años... es en práctica. Sí, Es como ver una revista en cambio de poner la pija adentro. Sí, es otra cosa. Creo que tiene mucho más que ver. Para mí, encantado, contá conmigo cuando quieras. Para lo que sea, cuando estés acá en Miami, el asado, estás invitado y te quiero ir a ver. Y bueno, ya vas a ver, mis seguidores te van a dejar muchos comentarios. Déjenle unos comentarios que piensan de mi amigo Tom acá abajo. Sean delicados, hijos de puta. Sí, por favor, delicados. Gracias al bananero, el rey de la paja. Gracias por venir el show hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, papá. Te mando un beso en la puntita y saludos a Cristina y a los babies. Okay. ¡Sape! Chao. Gracias.